educación de hoy? No siempre fue así. Imagina una educación de repetición, castigo y sumisión. La didáctica tradicional se caracteriza por los modelos intelectuales y morales que presenta y representa el educador. Para alcanzarlos, hay que regular la inteligencia y encarnar la disciplina, la memoria y el ejercicio, que son los mecanismos que lo posibilitan. En esta corriente prevalece el papel del educador, quien enseña la noción de las cosas y de los fenómenos como derivados de imágenes mentales, intuiciones, percepciones, y difícilmente el educando logra por medición los niveles más altos de la mente humana, asociación y relación. Para comprender más la didáctica tradicional, vamos a hablar acerca de dos conceptos que fueron aplicables dentro de ella. Primeramente, me gustaría hablar acerca del magistrocentrismo, el cual considera al maestro como la guía y el modelo de los alumnos. Es por eso que él era la única fuente de transmisión de información. Por eso se le consideraba como la base y la condición para el éxito de la educación. El enciclopedismo, fue aplicable dentro de la didáctica tradicional, tiene sus principales orígenes en la época de la Ilustración francesa en el siglo XVII, en el cual sus principales precursores son Diderot y D'Alembert. Este concepto básicamente nos habla de que toda persona culta es aquella que tiene muchísima información. No es necesario que se aplique, pero sin embargo eso tiene una relación con lo que fue la didáctica tradicional dentro del ámbito educativo, ya que de esa misma manera el maestro era el que tenía toda la información y éste lo transmitía a los alumnos. El término didáctica fue usado primera vez por Juan Amós Comenius, quien lo introdujo en su obra Didáctica Magna, aproximadamente en el año de 1628. Comenius se hace valer de la palabra griega didaktike, que quiere decir el arte de enseñar, y magna se refiere a que es grande moralmente. Partiendo de esto, podemos decir que la escuela tradicional tomó estos puntos de la obra de Comenius, y hay algunos principales que cabe mencionar. Uno de ellos es que el maestro tenía que estar a un nivel superior sobre la clase. Esto lo podemos relacionar en algunas escuelas tradicionales, donde todavía podemos encontrar cátedras en donde se sube el maestro y empieza a impartir la clase. Otro punto es que se hacía valer de la repetición, se interrumpía al maestro de vez en cuando para que el alumno repitiera lo que se había aprendido. Otro punto también que cabe mencionar es que lo importante era hacer constatar al alumno que él era el ignorante, o sea que él era el principal que no tenía su aprendizaje. El maestro no era culpable en esta forma. La didáctica tradicional tuvo sus orígenes en Francia durante el siglo XVII. Esto fue con los colegios internados de los jesuitas, dirigidos por Juan Ignacio de Loyola. Hay que tener en claro que el objetivo principal de esto era formar a los jóvenes de manera disciplinaria, ya que solo así ellos iban a poder lograr afrontar aquellos problemas que se les presentaran en la vida. Era por eso que también se les hizo un fomento hacia la religión católica y también hacia el representante principal, que era el Papa, ya que durante esa época surgió la Reforma Protestante, dirigida por Martín Lutero. Pero no solamente es eso, sino que también el objetivo fundamental fue básicamente poder que estos jóvenes fueran parte de la iglesia, pues ellos estaban formados de manera disciplinaria y eran ellos quienes eran rígidos y tenían el orden absoluto.
didáctica tradicional adquiere su mayor auge en la década de los 50 y culmina hasta 1970. Desde un punto de vista más histórico y exacto, podemos situarnos en la Nueva España de la época del siglo XVI, con la llegada de los misioneros españoles. Aquí, las órdenes religiosas asumieron las actividades de formación y educación. Algo que llevó a la iniciativa de estas órdenes de crear nuevas instituciones educativas fue la formación de nuevos sacerdotes para expandir la evangelización. No obstante, cabe señalar que la intención de estas órdenes no era crear un sistema educativo formal, sino simplemente instruir a las nuevas élites criollas. Durante casi 3 siglos y poco después de la consumación de la independencia, el sistema educativo religioso tenía una instrucción basada en la disciplina. Y esta, podríamos decir, era la idea central del proceso educativo. Toda esta disciplina tenía como objetivo cambiar el pensamiento de las culturas prehispánicas para que lograran aceptar nuevas ideologías españolas. Durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho, que corresponde al sexenio del 1940 a 1946, se le dio un mayor auge a la didáctica tradicional, ya que en el año 1941 se promulgó la Ley Orgánica de Educación. Asimismo, en 1946 se realizó una reforma al artículo 3º constitucional, con el que se buscaba erradicar la educación socialista propuesta por Lázaro Cárdenas y establecer una educación integral, democrática y científica. Durante los siguientes sexenios, por ejemplo el que le corresponde a Miguel Alemán, se le dio continuación a esta educación propuesta por Manuel Ávila Camacho, y durante los siguientes sexenios, como fue durante Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, la educación tradicionalista obtuvo un mayor auge hasta terminar en 1970. En la didáctica tradicional, el docente jugaba el papel de un agente activo, ya que utilizaba el método del verbalismo, es decir, se colocaba frente al grupo y frente al salón de clases y mediante un discurso transmitía toda la información que él consideraba que era necesario que el alumno integrara como un conocimiento. El docente era como un modelo al cual los alumnos debían intentar imitar y alcanzar, ya que la actitud que presentaba este individuo era la considerada ejemplar. Además, la función básica del docente era imponer, ordenar y exigir disciplina, porque de esta manera el alumno se le facilitaría el aprendizaje. También se encargaba de organizar el conocimiento, aislar y elaborar la materia que debía ser aprendida. Él trazaba el camino por el cual guiar a sus alumnos para que llegaran a una plenitud. El docente era bastante estricto y todo lo que él dijera debía de hacerse, debía de imitarlo, y además presentaba entonces al personaje principal dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y era un mediador entre el saber y los educandos. Ok, jóvenes, vamos a repetir lo que vimos ayer. Alondra, ¿cuál dijimos que era la capital de Baja California? México, maestra. ¿Cuál? México. ¿Estás seguro de tu respuesta? ¿Sí o no? Alondra, ¿sí o no? Lo repetimos ayer como 50 veces, Alondra. No puede ser que no sepas. ¿Cuál es la capital de Baja California? ¡Rápido, Alondra! No. Enrique, la capital de Baja California. ¿Y a ustedes les gusta hacerme perder el tiempo, verdad? Rápido, ¿cuál es? Tijuana. ¿Estás seguro? ¿Estudiaron juntos, verdad? Se nota. ¿Tijuana? ¿Sí? Párate. Te apuras. Te pones en la esquina y ahí te quedas.
Hasta que yo te diga y hasta que aprendas cuál es la capital de Baja California. Jesús, la capital de Baja California. Tecate. Si estudiaron juntos, ¿verdad? ¿Y así quieren ir a la universidad? Tecate. Marlene, espero que tú seas la salvación del día de hoy. ¿Cuál es la capital de Baja California? ¿Ensenada? No puede ser. Párate tú también. Y me caminas aquí, por favor. Y te apuras. ¿Cómo? Y te pones a un lado de aquel que dice que es Ensenada o no sé qué dijo. Y ahí se quedan. Última oportunidad para ti. ¿Cuál es la capital de Baja California? No recuerdas. O sea, traes todo tu acordeón ahí y no recuerdas. ¿De verdad? Más vale que ustedes le vayan poniendo ganas a la escuela, ¿eh? O se van a quedar así siempre. Ok, a ver, regrésense. Ya, espero que ya se les haya quitado lo... por no decirles nada feo. ¿Te apuras? Ay, qué lento eres tú. Ok, vamos a repetir todos juntos. La capital de Baja California es Mexicali. La capital de Baja California es Mexicali. Ahora sí me puedes decir cuál es. Mexicali. ¡Ay! Un aplauso, por favor. Un aplauso. Gracias. Gracias. El rol del alumno estaba caracterizado por ser un receptor pasivo, al cual se le incitaba a que memorizara antes que aprender y conocer. Este método era llamado pasividad, pues como ya sabemos, esto era que el alumno reteniera y repitiera la información. Si el alumno no adquiría los conocimientos adecuados, o sea, si no repetía lo que el docente le enseñaba, era sometido a métodos de disciplina y de castigos. Es con el fin de que estos enderezaran el progreso del alumno. Un dato curioso era que el éxito del alumno dependía siempre de la manera en adaptarse al docente, pues como ya sabemos, el docente es la única fuente de transmisión de información. Recuerdo una vez que mi abuela me platicó cómo era que a ella le daban clases, y sinceramente qué bueno que no viví en aquellos tiempos, ya que los maestros hacían que se memorizaran todo lo que ellos les enseñaban y les dictaban. Tampoco les dejaban opinar, al menos que los mismos profesores le dieran la palabra, ya que se suponía que ellos debían ser la única fuente de información. También recuerdo que me platicó que una vez que ya no pudo memorizar una de las clases, el maestro le hincó encima de piedras, pero años después mi abuela se dio cuenta de que esto no estaba permitido en las escuelas. Estos se definían por ser un listado de temas, capítulos y unidades, los cuales se reconocen como enciclopedismo fragmentado. Esto nos quiere decir que el alumno tiene que aprender de memoria lo que está en el libro tal y como está. También se caracteriza por el abuso de nombres y fechas, los cuales el alumno tenía que aprender de manera mecánica. Esto no daba cabida ni a la comprensión ni a la interpretación por parte del alumno, solo daba cabida a la memorización y a la repetición. Se buscaba y realizaban actividades mecánicas que permitieran la memorización de las palabras como dictados, repeticiones constantes, planas y transcripción, mediante el uso mínimo de recursos didácticos como lo son las notas, los textos, los quizzes
pizarrones y láminas alusivas a los temas que se buscaban transmitir. ¿Cómo se evaluaba? El criterio que determinaba la evaluación era la comprobación de los resultados adquiridos mediante los exámenes, la lectura y la repetición de los conocimientos memorizados. La evaluación se concibe como el elemento terminal del proceso educativo con el cual el docente solamente comprobaba resultados. La calificación se volvía un arma de represión que constituía el poder simbólico del profesor. En aquellos tiempos, la forma que se evaluaba era parecida a la que se usa hoy en la actualidad. También se aplicaba un examen, el cual era elaborado por el maestro, y él decidía los criterios a evaluar. El maestro no nos permitía participar en la forma en que nos iban a evaluar. Él ponía en el examen la información que él creía que ya habíamos aprendido, aunque a veces esa información no era del todo nuestro conocimiento. Recuerdo una vez que nos hizo memorizar la información antes de hacer el examen, y al momento de estar en el examen yo no pude recordarlo porque ese método no era apto para mí. Pero lo peor de todo es que no siempre era el examen lo único que contaba para nuestra calificación. Había momentos que, dependiendo de nuestra disciplina en el salón, podía llegar a amenazarnos para bajarnos puntos o que afectara nuestra calificación final, porque él quería tener el control. Pero nosotros no conocíamos las formas de evaluar como ahora. Ahora podemos darnos cuenta que la evaluación puede repartirse en diferentes aspectos, lo que antes no se hacía.